Analizando el sistema en el cual está una esfera suspendida por hilos sin masa, de masa despreciable, muy finitos, muy delgados, vamos a efectuar el análisis de observacional que tenemos un hilo, una tensión, otro hilo, otra tensión y otro hilo, otra tensión. La fuerza con que la Tierra atrae la masa, fuerza-peso. Entonces vamos a pasar a representar y analizar tensión 1, por ejemplo, tensión 2 correspondiente al hilo 2, tensión 3 correspondiente al hilo 3, el vector peso, fuerza con que la Tierra atrae a cualquier masa próxima a su superficie con dirección vertical, pasa por el centro de la Tierra y un sentido hacia abajo. Acá hacia arriba tenemos la tensión del hilo, tensión 3, porque este hilo que se observa acá este hilo a el nudo le ejerce una fuerza vertical hacia abajo, pero a la esfera, al cuerpo, le ejerce una fuerza vertical hacia arriba, que se equilibra si se anulan los efectos y la fuerza neta es cero entre la tensión 3 y el peso. Entonces nosotros ahora vamos a hacer las proyecciones para trazar las componentes. Tenemos esta dirección paralela a la del eje Y y ya tenemos esta otra paralela a la dirección del eje X. Entonces podemos después, posteriormente, trazar la componente de la tensión 1 en el eje X y trazar la componente de la tensión 1 en el eje Y, y después acá ya tenemos trazada la tensión 2, la tensión 3, el peso. ¿Cómo vamos resolviendo la situación? Bueno, planteamos que primero que todo analizando la situación de las fuerzas que actúan, que se ejercen sobre la masa, tenemos que la tensión 3 en módulo es igual al peso de la masa, m por g, por lo cual la tensión 3 es igual a 8,0 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sucede que se efectúan los cálculos, redondeando muy próximo va a dar próximo a 80, como que creo que queda 79,2 me parece, pero van a obtener un número que es el número, vamos a llamarle número 1, expresado en Newton. Ustedes hacen los cálculos ahí. Acá de esta forma se tiene la tensión 3, que es la tensión que existe en todo este hilo acá. Esta tensión existe en todo este hilo, desde el comienzo hasta el final del mismo. Está tenso con un valor que es el producto de estos dos números.
Sucede que la tensión 3 se equilibra en el nudo con la tensión 1 en el eje Y, porque el nudo está en reposo, por lo tanto acá tenemos tensión 1 en Y y tensión 1 en X. Esta componente se equilibra con tensión 3, por eso el nudo permanece estático con respecto al techo, tomando como referencia, por ejemplo. Por lo cual, este número 1 acá, esta tensión 3, este número 1 que calculamos, lo llamé número 1, ustedes obtendrán el valor, es el valor de la tensión 1 en Y. Ahora, al vector tensión 1 en Y, se lo puede trasladar para el lado opuesto y nos queda tensión 1 en Y. De acá lo traslado para esta dirección, ya sea real o imaginariamente, porque esto nos permite encontrar y observar perfectamente bien el triángulo rectángulo y ahí definir cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, y aplicar seno, coseno, tangente o Pitágoras. Si nosotros tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto al ángulo, seno del ángulo nos permitiría calcular la hipotenusa y coseno tensión 1 en Y. Entonces venimos y aplicamos que seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es tensión 1 en Y, sobre y la hipotenusa, que es tensión 1, que es esta acá, tensión 1. Por lo cual, entonces, tensión 1 va a ser igual a tensión 1 en Y sobre seno de 60 grados, porque T1 pasa multiplicando a seno de 60 y después seno de 60, si quedó multiplicando pasa dividiendo. Entonces ustedes efectúan este cociente porque tensión 1 en Y posee el mismo valor que tensión 3, el módulo, hablando del módulo en valor absoluto, y tensión 3 está acá, es el número 1, si da aproximadamente 80 o 79,2 newton. Después, si aplican la función coseno, va a quedar, por ejemplo, coseno de 60 grados es el cateto adyacente que adyace, que está pegado al ángulo, que es esta componente. La componente adyacente es esta, la que está pegado o junto al ángulo. Entonces, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que físicamente corresponde a la tensión 1 en X sobre la hipotenusa, que es tensión 1. Tensión 1 ya está calculada acá. Entonces, tensión 1 en X es igual a tensión 1, que pasa multiplicando para el otro lado, tensión 1 por coseno de 60 grados. De ahí ya pueden calcular tensión 1 en X. Ahora, ¿qué sucede? Que tensión 1 en X en módulo, en valor, sí o sí se iguala con tensión 2.
porque el nudo no se acelera ni a la derecha ni a la izquierda, entonces se iguala a los módulos, por lo cual ya tienen calculada tensión 2. Entonces ahora les queda que tensión 2 es igual a tensión 1 en X, y tensión 1 en X ustedes lo calcularon recién, por lo cual ya tienen la solución de todas las tensiones.